estudiantes, ya incorporándonos a nuestra actividad de notariado a esta semana que concluimos. La próxima semana nos toca virtualmente. Solo quisiera ver que nos quedamos igual que la posición, pero quisiera saber qué fue lo último. Adelante, ¿qué fue lo último que vimos de la sesión anterior? Muy bien. Pues, perdón, licenciado, disculpe, el licenciado Juan Sebastián García Loalca, notario egresado de estas aulas universitarias también, exalumno de nosotros, va a estar también acompañándonos. Como yo ya les había anunciado, está el licenciado Sebastián, el licenciado Rudy, que nos acompaña, y ellos también van a colaborar con el desarrollo del tema. Hoy les va a dictar usted un instrumento, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo pensé que no era sorpresa. Bien. Entonces habíamos visto lo de la escritura pública, vimos las partes de la escritura, no sé si vimos la clasificación de la escritura pública, cómo se clasifican las escrituras públicas. Bien. Entonces vamos a retomar en ese aspecto cómo se clasifican las escrituras públicas y vamos a ver que las escrituras públicas se clasifican. Muchas veces este tema nos confunde un poquito porque yo me recuerdo tal vez por motivos de nervios o por problema de tiempo. En el examen técnico profesional, cuando preguntamos al sustentante, explíquenos cómo se clasifican las escrituras. Entonces, el contrato de compraventa, de arrendamiento, de mandato, esos son contratos. ¿Cómo clasificamos las escrituras públicas de conformidad con el Código Notariado? El Código Notariado tiene una clasificación de las escrituras públicas. Y vamos a encontrar que el Código de Notariado clasifica en 3 categorías. Vamos a encontrar la escritura matriz, también llamada escritura pública, también llamada escritura principal. Esa es la primera categoría de escrituras que están reguladas en el artículo 8, artículo 9 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar la escritura matriz, la escritura pública, llamada también escritura principal. Luego vamos a encontrar la escritura secundaria. La escritura secundaria que también es llamada escritura complementaria, que también es llamada escritura accesoria. Esa es la denominación que tiene. La escritura secundaria, llamada complementaria, llamada también escritura accesoria. Y por último, vamos a encontrar la escritura cancelada. Tiene la pregunta, ¿dónde están reguladas jurídicamente? Bueno, la escritura matriz y la escritura principal las vamos a encontrar en el artículo 8 y el artículo 9 del Código de Notariado. La escritura accesoria, secundaria o complementaria la vamos a encontrar regulada en los artículos 36 y 77, literal E, del Código de Notariado. ¿Sí? Y la escritura cancelada también la encontramos en el artículo 36 del Código de Notariado. En el 77 también lo encontramos. Bien, ahora veamos en qué consiste cada una de ellas. Si ya tenemos el panorama, cómo notarialmente
cómo se clasifican las escrituras, nos vamos a dar cuenta que la escritura principal es aquella escritura pública que subsiste por sí misma, no necesita de ninguna otra escritura que le haga valer el contenido. ¿Cuáles son los efectos de una escritura pública? Bueno, los efectos de una escritura pública es que produce fe, hace plena prueba. Estos son los efectos de una escritura pública. En casos determinados por la ley, constituye título ejecutivo. Esos son los efectos jurídicos de la escritura pública, de la escritura matriz. Y esta escritura principal subsiste por sí misma. Una escritura de compraventa de bien inmueble, una escritura de mandato general o especial, una escritura de arrendamiento de bien inmueble. Escrituras subsisten por sí solas, porque son escrituras principales. Pero luego tenemos la escritura secundaria, accesoria o complementaria. Estas escrituras necesitan de una escritura principal, porque lo que hacen es que vienen a enmendar ciertas omisiones de forma o de fondo. Cuando incurrimos en alguna omisión de forma, por ejemplo, redactamos la escritura. Se recuerda que en la sesión anterior vimos el nombre, la edad, la nacionalidad, el domicilio, el estado de familia, la ocupación, profesión, oficio. ¿Cómo se identifica? Pues supongamos que consignamos nombre, edad, nacionalidad, domicilio, estado de familia, ocupación, profesión, oficio, pero no consignamos cómo lo identificamos. Se nos pasó, se nos olvidó. Ese es un error de forma. Y entonces vamos a tener que autorizar una escritura de ampliación. Vamos a ampliar los datos del compareciente. Esas escrituras, de conformidad con el artículo 77 del Código de Notariado, las podemos autorizar por mí y ante mí. Es decir, no necesitamos llamar a los otorgantes para que lleguen a otorgar el instrumento público. Lo vamos a autorizar por mí y ante mí, porque el notario está facultado con base al artículo 77 del Código de Notariado. Las escrituras que tengan por objeto enmendar errores de forma, que no sean los regulados en el artículo 96. Entonces, esa es la finalidad. Pero también puede ser que haya un error de fondo. Cuando hay un error de fondo, ya no podemos autorizarlo por mí ante mí. Ya no. Porque es parte de la esencia del negocio jurídico. No consignamos bien el precio, no consignamos bien la identificación de la finca, del inmueble, no consignamos la forma de pago, o no consignamos la aceptación. Es de fondo. Ya no podemos. Cuando está el error, la omisión está dentro de las cláusulas, quiere decir que está en el cuerpo del instrumento público, ya no podemos enmendarlo. Ya no podemos enmendarlo de esa manera. Tenemos que llamar a los comparecientes. Vengan a firmar. El problema es que porque algunos les van a decir, pero yo ya firmé, ¿por qué voy a firmar otra vez? Y hay personas que dudan y desconfían y dicen, ¿por qué voy a firmar otra vez? Bueno, este es el buen plano. Buscamos al recordante y ajustar. Se fue del país. ¿Pero? Falleció. Eso es un extremo. ¿Qué hacemos? Ya no va a surtir efectos. ¿Y qué va a pasar? No va a reforma, el otro cliente va a ir a reclamar, mi licenciado, ¿y cuándo me va a escribir la finca? Necesito que el banco me dé un préstamo sobre ese inmueble, pero no puedo constituir hipoteca porque no está mi nombre. Eso es lo que les decía. Ahí no podemos cambiar ningún recurso. Eso es lo delicado del notariado. ¿Sí? Disculpe
disculpe, de todos modos ahí el otorgante no está obligado a firmar. No, no está obligado a firmar, él ya firmó. Yo ya firmé. Lo que va a decir el que se equivocó es usted, licenciado. Y hace algunos años me llevaron un asunto a la oficina y me dice, fíjese que no le inscribieron en el registro porque el licenciado que me lo dio se equivocó. Y el licenciado falleció. Bueno, hay que buscar a los otorgantes. Afortunadamente lo lograron localizar. 5 otorgantes que vendieron un inmueble. ¿Y sabe qué dijeron? Le firmamos, pero se nos paga 10,000 a cada uno. ¿Sí? No tienen derecho. Mire, yo no tengo tiempo, tengo que trabajar, yo no firmé. Eso fue hace años, hace tiempo. Logramos llegar a un acuerdo primero. Si se les pagó, pero no la cantidad que querían. Eso es lo delicado. ¿Y quién va a pagar ese dinero? Porque la persona de señor no paga sus honorarios, yo me dejé de los impuestos. ¿Quién cometió el error? ¿Y quién tiene que pagar? Me están cobrando 50,000, son 5 a 10 cada uno. Ya apenas cobré $2,000. Es que por eso es que hay que darle valor a la función notarial. Sí, yo sé que hay mucha competencia, yo sé que hay muchos notarios, pero tenemos que darle valor, Si no, miren, es que fíjense que allá mejor, vaya. Del banco, los bancos le dicen al cliente, si la carta de pago, si el crédito lo hace con nuestros notarios, solo que le ingresen al registro y le liberamos los fondos. Yo le digo, mi cliente, mire, por Dios. Por 2 motivos. Ellos hacen en masa. Ellos le van a cobrar menos porque ellos autorizan bastante. Yo, por mucho que lo conozca, por mucho que sea mi cliente, pero no le puedo cobrar menos de tanto. Entonces, debemos de ser así, realistas, ¿no? Y darle valor a la función notarial. Hay que darle valor. Y las personas se van a dar cuenta que cuando la función notarial sea de calidad, pues no vale, y lo pagan, aquí te lo pagan. Bien, entonces, para eso sirven las escrituras secundarias de aclaración o ampliación, para enmendar esos errores. Cuando es de forma, pongan atención por favor, cuando es de forma que se omitió el domicilio, que se omitió la nacionalidad, que se omitió la ocupación, profesión u oficio, lo podemos hacer por mí ante mí, no tenemos necesidad de llamar a nadie, lo hacemos por mí y ante mí, una escritura accesoria complementaria. Ahora, si las partes quieren rescindir, porque también son para rescindir, también son para rescindir, entonces ahí se tienen que comparecer. Si ustedes leen el artículo 36 del Código de Notariedad, y veamos, artículo 36, el notario pondrá al margen de la escritura matriz razón de haber autorizado otra escritura que le adicione, aclare, modifique o rescinda, y también razonará los títulos y documentos que tenga a la vista y cuyo contenido sufra modificación en virtud de los instrumentos que hubieren autorizado. Ahí vamos a encontrar en el 36 escritura de adición, de aclaración, de rescisión. Y en el 77 literal E vamos a encontrar otras dos, 77 literal E, vamos al artículo 77 literal E, por favor. Artículo 77 literal E. Las escrituras de ampliación o aclaración que tengan por objeto único enmendar errores o omisiones de forma en que hubiera incurrido, siempre que no sean de los contemplados en el artículo 96. Bien, entonces, gracias. Ahí encontramos cómo se clasifican o cómo se subdividen
las escrituras secundarias. Las escrituras secundarias, llamadas complementarias, llamadas accesorias, se subdividen conforme el artículo 36 y 77 de ampliación, de adición, de aclaración, de rescisión, de modificación. A eso se refiere esas escrituras que nos sirven para inventar errores. ¿Qué clase de errores vamos a inventar? Pues vamos a inventar errores de forma y errores de fondo. Pero cuando es de forma, es por mí y ante mí. Y cuando es de fondo, es ante mí, porque deben de firmar los otorgantes. Bien. Si no hay dudas, comentarios, observaciones. Dije el artículo 36, porque dice pondrá al margen de la escritura matriz. Sí, porque la escritura matriz. Usted autorizó la escritura número 5, pero resulta que autoriza la número 25 de aclaración. Entonces, en el margen del audio protocolo, usted va a consignar: esta escritura fue aclarada, o fue modificada, o fue ampliada, o fue restringida por la escritura número 25. Esa es la razón que usted va a consignar. Y, sí, por favor. Con las escrituras, por ejemplo, que el notario pueda autorizar por mí ante mí, él tiene que notificar a las partes que él avisa. No, aquí no hay notificación. Aquí no hay notificación. Solo en jurisdicción voluntaria, si cuando vean notificaciones. Bien. Entonces vemos que para eso sirven las escrituras accesorias, secundarias y complementarias, para inventar los errores que hayamos incurrido, sea de forma o de fondo. Si no de forma, pongan mucha atención, porque esperamos que ya en la próxima presencial, la otra semana es virtual, en la próxima presencial les vamos a traer un caso a cada uno para que empiecen a redactar con su código civil, con su código notariado. Y por favor, el semestre pasado les dimos una nómina de artículos de la ley del timbre fiscal y la ley del impuesto a la probabilidad. Hay que buscar, hay que desempolvar las copias y buscar esa nómina. Quienes no estuvieron con nosotros en el semestre pasado, pues abóquense a alguno de los compañeros que sí estuvo con nosotros, y ya le copia de la lista. Porque ya vamos a empezar a pagar impuestos. Ya el tema número 3 es formas de reproducir la escritura matriz. Y ahí tenemos que pagar impuestos. Entonces, por favor, sus leyes fiscales, ley del timbre fiscal, ley del impuesto a valor agregado, ley del timbre notarial, todas con su reglamento, por favor. Bien. Y por último tenemos las escrituras canceladas. Las escrituras canceladas están reguladas en el artículo 37 del Código de Notariado, en la literal B. Y en el artículo 37 del Código de Notariado, en la literal B, 37 literal B, vamos a encontrar reguladas las escrituras canceladas. Veamos, por favor, 37 del Código de Notariado y nos vamos a la literal B. Artículo 37, literal B. Dar aviso dentro del término indicado en la literal anterior y ante la misma dependencia del Archivo General de Protocolos o ante los funcionarios judiciales indicados, según el caso, de los instrumentos públicos cancelados, de los cuales no podrá extender copia o testimonio. El aviso se enviará en papel sellado de menor valor y contendrá el número y la fecha del instrumento cancelado. Muy bien, gracias. Voy a preguntar, a ver si han puesto atención. ¿En qué clase de papel vamos a redactar ese aviso? Papel bond, papel simple. Muy bien. Papel bond, papel simple. Vemos que como ahí está regulado papel sellado del menor valor, yo les pedí que hicieran ahí una anotación, hicieran una observación, que ese papel ya no se utiliza. A partir de la vigencia de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, ya el papel ya no se utiliza. El que vamos a utilizar ahora va a ser papel bond, tamaño carta, tamaño oficio.
Ese es el papel que vamos a utilizar con base al artículo 45 y 46 de la Ley de Timbre Fiscal y papel sellado especial para protocolo. Bien. ¿A qué funcionarios o ante qué funcionarios se remite este aviso? Bueno, el propio artículo 30. Si vayan anotando ahí las características del aviso, porque de eso se trata. Si ustedes vayan anotando cuáles son las características, cuál es el plazo para remitir el aviso. Ahí lo encontramos en el artículo 37. ¿A qué funcionario podemos remitirle el aviso? O debemos, mejor dicho, porque es una obligación. ¿A qué funcionario debemos remitirle el aviso? A los jueces de primera instancia en los departamentos y en la capital, al director del Archivo General de Protocolos. Muy bien. Y a ver, ¿qué impuesto paga este aviso? ¿Paga o no paga impuesto? Bueno, ahí tendríamos que ir pues ya aplicando la ley del timbre fiscal y como mencionado. Afortunadamente no paga impuesto, no cubre impuesto. Pero necesitamos el fundamento jurídico, ¿sí? Por favor. Entonces, cuando ustedes ya tengan su ley, lo vamos a buscar en qué ley, en qué artículo está regulado, hasta en el 5 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para el protocolo, que no va a pagar impuesto. De esta escritura no podemos extender copias. De esta escritura el mismo artículo lo determina. No podemos extender copias. En el artículo 77 del Código de Notariado también se regula que no podemos autorizar los instrumentos públicos que no están firmados. No podemos autorizar estos instrumentos públicos que están en el protocolo si no están firmados por los contratantes. Entonces ahí tenemos las características. Si ustedes leen los artículos, van a encontrar esas características. Es que el derecho no es solo de leer. Por eso, afortunadamente, ya no me he encontrado con estas personas que dicen, qué fácil, estudiar derecho es solo leer. Sí, pero hay que saber leer y escribir. No es solo leer. Y por eso recuerdan el semestre pasado. ¿Quién tiene diccionario de la lengua española? Que levantaba la mano. ¿Quién tiene diccionario de la lengua española? ¿Quién tiene diccionario jurídico? Ahí sí más levantaban la mano. Pero es que tenemos que tener asistencia. El artículo 11 de la ley del organismo judicial lo regula. Las palabras se entenderán en su sentido literal. Y cuando haya un término que sea diferente, tenemos que buscar el diccionario de la lengua española o el diccionario técnico, es decir, un diccionario jurídico. Ahí está regulado. Todos tienen fundamento jurídico. Entonces vemos que esas escrituras canceladas, la obligación de remitir un aviso. Estas escrituras canceladas no nacen a la vida jurídica. No nacen a la vida jurídica. Las escrituras canceladas. ¿Qué puedo hablar aquí? ¿No? Sí, ya cancelado, ya aquí. Estas escrituras no nacen a la vida jurídica. Vamos a ver por qué no nacen a la vida jurídica. Porque no hay consentimiento. No han sido otorgadas. Eso se llama hurto de fluidos. ¿Quién está haciendo el hurto de fluidos? Yo. Eso se llama hurto Le de pedí fluidos. permiso al Lick. Rudy. Tiene que ir allá con el decano, es una otra. Una escritura cancelada, ¿cómo se define la escritura cancelada? Si vimos que la escritura matriz, la escritura pública, es el instrumento público que contiene negocios jurídicos o contratos, redactada en papel sellado especial para el protocolo, ¿cómo definiríamos la escritura cancelada? La escritura cancelada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a redactar la escritura número 1 y vamos a empezar a redactarla. Sea Guatemala, el 9 de agosto de 2024, ante mí, notario, comparece Juan Pérez, tantos años, casado, guatemalteco de este domicilio, punto. Licenciado, no firme. No quiero. Ya lo entendí. Ya no la redactamos, no la terminamos de redactar. O puede ser que sí la hayamos terminado de redactar. Es que esto me sirve para definir la escritura cancelada. ¿Cómo definimos la escritura cancelada? Es el instrumento público que ocupa un lugar, ya le asignamos un lugar, que ocupa un lugar
y un espacio. Ocupó 10 líneas. No puede ser que ocupó 25, 50, pero ya ocupa un espacio. Entonces la escritura cancelada es el instrumento público que ocupa un lugar. Ya asignamos un número. Hoy te da número 1, pudo haber sido otro número. Ocupa un lugar y ocupa un espacio, pero que no nace a la vía jurídica. ¿Por qué? Porque carece de consentimiento, no tiene consentimiento, no tiene firmas. Entonces, así podemos definir la escritura cancelada. Es el instrumento público que ocupa un lugar y un espacio en el registro notarial, si ustedes tienen en el protocolo, que no nace a la vida jurídica. Eso es. Y si quieren agregarle, del cual no podemos extender copias y testimonios. No podemos extender copias. Porque no tiene firmas, no tiene consentimiento. ¿Qué obligaciones tenemos cuando cancelamos una escritura? ¿Cómo la cancelamos? Bueno, sencillamente le vamos a consignar aquí. Cancelado y la firma de notario. Así se cancela. Ante mí. No, que no es instrumento. No nace la idea. No. Sí, no. Pero está bien, porque así caemos. Entonces solo se consigna la palabra cancelada después desde donde se terminó de redactar. Sí, ahí donde terminó el punto, ya sea que la redactamos todo el instrumento o redactamos parcialmente, cancelada. No hay necesidad de explicar por qué. Que porque la secretaria se equivocó, que cometió muchos. No, luego vamos echándole la culpa a otra persona. No, asumamos la responsabilidad y solo conseguimos cancelar. Y la firma. No tenemos que justificar por qué se canceló. Porque el cliente se arrepintió y ya no quiso firmar. No. Solamente la palabra cancelar y la firma del notario. ¿Qué obligaciones tenemos cuando cancelamos una escritura? Bueno, pues una de las... Acuérdense que hay obligaciones de hacer. Muy bien, y obligaciones de no hacer. Bueno, aquí están las dos. Obligaciones de no hacer. No podemos extender copias ni testimonios. No podemos. No podemos autorizarla porque no están las firmas. 77 del Código Notarial. Ahora de hacer. ¿Qué obligación de hacer tenemos? La de notificar. ¿Perdón? La de notificar al archivo general. La de remitir un aviso. No es de notificación, es un aviso que tenemos que remitir. El licenciado no sé si ya está preparado para dictar el aviso o... ¿Qué más? Hazme favor, pues vamos a repartir. Si ya le ayudo yo para favor, nos ayuda a alguien para repartir para que sea un poquito más. Lick, pregunto, ¿y la escritura que cancelamos, el correlativo sigue? Muy bien. ¿Qué pasa? Muy buena pregunta. Cancelamos la 1 y ahora viene la escritura número 2, ¿verdad? Vamos a redactar la número 2 en el espacio que nos quedó. ¿Por qué vamos a redactar? Porque acordémonos que el artículo 13 del Código del Notariado regula, no dice, porque la ley no habla, sino regula. Muchas veces que la ley dice, bueno, pues que siga diciendo. Porque a veces lo dice con nosotros. La ley regula que el instrumento se redactará uno a continuación de otro con riguroso orden de fechas, dejando únicamente el espacio para qué? Para las firmas, muy bien. Dejando únicamente el espacio para las firmas. Le consignan su nombre, su carnet, su sección, por favor, y vamos a redactar. Vean que estamos redactando así cositas sencillas, ¿sí? Vamos a redactar un aviso, ¿sí? Después vamos a redactar un aviso que nos vamos a ausentar del territorio nacional. Ahorita vamos a empezar con cositas sencillas, después ya vamos a ampliar casos prácticos para que puedan ustedes ir redactando el instrumento público. Bien, entonces, ahí tenemos la exposición de escritura cancelada.
No sé si alguna duda, algún comentario, alguna observación de las tres categorías de escrituras. De todas de la escritura matriz salen testimonios, después de la escritura matriz lo que se da son testimonios. Correcto. Y de la secundaria igual. Igual. Solo que aquí no podemos. Ahí no. Sí, así es. Muy bien. Licenciado, ¿y en las canceladas los comparecientes o los que ya no quieren que firmar? No, porque por eso es la causa de la... mire qué buena la pregunta. Esa es una de las causas por las que cancelamos la escritura. Como una firma que falte. Está el arrendador, está el arrendatario, está el fiador, y muchas veces llega el arrendador y el arrendatario y llama al fiador y dice que hay mucho tráfico, no puedo llegar, no me dieron permiso de trabajo, estoy enfermo, no puedo llegar. Lo que pasa es que se dio cuenta que ser fiador es problemático. Mejor lo llevo, no llega. Ya firmaron, ya firmó el arrendador, ya firmó el arrendatario, pero no llegó el fiador. Se cancela. Como una firma que falta, se cancela eso. Aunque ya estén cocinadas las otras firmas. Sí, aunque hacen como una que falta. En la comparecencia hay tres personas, hay tres elementos, hay tres sujetos. Pero falta la firma de uno. Se cancela. Se cancela. ¿Y qué puede hacer? ¿Y cómo resolvemos el problema? Yo no le puedo dar el arrendamiento porque necesito que firme. No puedo dejar que ingrese, y este es un consejo sano que le deben de dar a sus clientes, no puede dejar que ingrese la persona hasta que no firme el contrato. Porque ya estando adentro se niega a firmar, ya no puede llegar, ya nunca llega. En el peor de los casos se queda toda la familia y fallece. Ese es un consejo. Mientras no firme el contrato, no puede ingresar a la vivienda, al inmueble. ¿Y qué hacemos si no hay fiador? Bueno, como no es solemne, como no se inscribe en ningún registro porque el plazo no pasa de los 3 años, hagamos el documento privado, solo firma el arrendador y el arrendatario. No hay fiador, pero por lo menos hay un documento que acredite la relación contractual. Esa es la solución. ¿Ven? Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Sí, por favor, gracias. Yo tengo una duda acerca de las escrituras canceladas, donde está la verificación, ampliación, adición, etc. ¿Estas son solamente cuando son escrituras canceladas de forma o también se dan cuando son de fondo? Las dos. Las dos. Las dos. Las de forma no encuentro yo que se cancelen. Bueno, solo que. Bueno, sí. Es posible que se desconfiguró la impresora. Se desconfiguró la impresora y salieron los redactados, salió de los márgenes o se excedió de los 25. Una de las opciones sería cancelar. Y otra duda también acerca de eso. Por ejemplo, también el libro principal de regla, por ejemplo, o sea, la ampliación de adición son solamente cuando son errores de forma, no cuando son de fondo. Bien, también puede ser de fondo. Una ampliación puede ser de fondo. Licenciado, vamos a ampliar el plazo del contrato de arrendamiento. Y que decimos por 12 meses, pero mejor lo vamos a hacer por 18 meses. Este ya es de fondo. Y es una escritura de ampliación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Dudas, comentarios, observaciones? Porque me dicen, sí, ya está todo claro. Pero cuando yo califico, digo, no, eso no estaba claro. Entonces yo, pues, después de echar la culpa. Sí, después de echar la culpa. ¿Verdad? Es que el viejo te ve la culpa. Es que lo que dijeron que es. Bueno. ¿A qué nos referimos cuando decimos rescisión en la escritura? Rescindir un contrato, devolver las cosas al estado anterior. Yo le vendo a usted el inmueble, usted me paga, pero nos arrepentimos. Yo le devuelvo su dinero y usted me devuelve el inmueble. Rescindimos el contrato. Pero si hay una obligación a través de una compraventa, donde no podemos... Por eso, si las partes están de acuerdo, pueden rescindir el contrato. Si no están de acuerdo, no. Como una que no esté de acuerdo, no. ¿Sí? La rescisión puede ser notarial o puede ser judicial. Se va a tribunales a pedir la rescisión del contrato. Sí, porque si no, creo que ahí habría una inseguridad jurídica, creo que lo mencionaron, ¿verdad? En esa forma de que se podría rescindir cualquier... Sí, por supuesto, había una inseguridad jurídica. En una oportunidad nos busca un cliente y me dice, mire,
Ya no quiero tener ese inmueble que está ahí en la 20 calle de la zona 1, ya no lo quiero tener porque mire cómo está eso, es un abandono, que es un lugar, lo voy a vender. Y lo vendió. Lo vendió por lo que quería. Pero cuando se dio cuenta del proyecto que hay para ese sector, dice, mire, me arrepentí. Ese inmueble ahora vale el doble. Sí, ya firmó, ya pues fue el santo que la otra parte quiera y se le va a vender. Bueno, esa es la razón. ¿Estamos licenciados? Eso se los hay que de memoria. ¿Cuántos años tiene de casado? 10 años. Ah, está. Los ojos cerrados. Como dice la canción, con los ojos cerrados. Así van a ser buenos. No me Gracias. Bueno, con lo que mencionaba el licenciado con las escrituras canceladas, realmente hay tantas situaciones que se dan. Y yo en lo personal les puedo decir de que, como decía hace un momento, a mí que a mí me ha pasado más que todo, porque se desconfigura la computadora y cuando vi ya no tiene los márgenes simétricos y me toca cancelarlo. E incluso pasa algo muy importante, fíjense, se lo quería comentar. En el archivo general de protocolos, ellos le dicen a veces, mire, así quiero que haga el aviso. Y si ustedes ven la norma, entonces era que pedía al compañero que me prestara su código. El artículo 37 solamente dice, dar aviso del término indicado de los instrumentos públicos cancelados. En ningún lugar dice que especifiquen por qué motivo, en qué folio, ¿verdad? ¿Por qué les digo eso? Porque ellos le dicen a uno, mire, ese sí es un requisito porque para identificarlo a uno, cuando usted manda su aviso, en la parte superior, ya sea derecho o izquierdo, se va a colocar su número colegiado y su clave que le dan por parte del organismo judicial. Entonces ya esa parte ya cuando están en ejercicio. Pero en específico del aviso de cancelación, le piden a uno en el archivo que especifique qué tipo de instrumento era, ¿verdad? En qué folio le correspondía, en qué folio inicia, quiénes son los otorgantes. Y si nos damos cuenta, la norma es bien expresa y solo dice dar aviso del instrumento cancelado, ¿verdad? E incluso también sucede que si yo autoricé, un ejemplo, antes de que se me olvidara, con los de las ampliaciones o modificaciones, si yo ya entregué mi testimonio especial al archivo de protocolos y yo posteriormente, digamos, un mes después, faccioné una escritura de ampliación, entonces, como yo tengo que razonarlo, ¿verdad? Ahí dice la ley, también está, les sugiero a ustedes que tienen que poner una razón al margen de la escritura. Entonces, el archivo, como yo ya entregué ese testimonio, lo que me piden es que mande un aviso de modificación, aclaración o rescisión del contrato. Eso no se los dejo ahí para que tengan la idea. Y incluso, como les digo, estaba viendo la norma y no quisiera equivocarme al momento de dedicarles el aviso es bien sencillo. Vamos a empezar poniendo un encabezado que sería, hoy por hoy es señora directora. A la fecha, pero antes a la primera línea, por favor, le vamos a consignar aviso de escritura cancelada en la línea número 1. Esto es en la línea número 1. Ya en la número 2 ya inicia la realidad. Ya en la línea número 2, igual con el segundo punto, le vamos a poner señora directora del Archivo General de Protocolos. Perdón, tengo una duda. Eso de la primera línea, ponemos un punto. En la primera línea, pues es aviso de escritura cancelada. Aviso de escritura cancelada. ¿Ya? Luego, ponen el espacio. En la siguiente línea, ponemos señora directora. Si les alcanza en una misma línea, pues bueno, si no, pues pasar a la siguiente. No es necesario que vaya en ese mismo. La siguiente directora. Señora directora del Archivo General de Protocolos. En cumplimiento a lo establecido en el artículo
artículo 37, literal B, el código del notariado, coma, a usted atentamente, aviso. Uno pone el aviso, mayúsculas si ustedes quieren. Perdón, déjame quedar atrás. Del artículo 37 del Código de Notariado. Artículo 37, integral B, del Código Notariado. A usted atentamente, aviso. 2 puntos. Usted atentamente, aviso en Aviso. Aviso. Sí, puedes ver. ¿Ese aviso va a mayúsculas por meterle dramatismo o porque es importante que la frase de la misma está por decir un ejemplo, así como le estaba haciendo el día. Para que sea la diferencia. Teníamos el aviso así como que la primera línea que nos solicita, ¿verdad? Luego, aquí le dijimos señora directora, que es el otro encabezado, ¿ya? Luego aquí abajo le pusimos en cumplimiento a lo establecido en el artículo 37, numeral B, atentamente a usted. Si quieren lo ponen así al centro. Aviso, ya, si quieren, pero si lo quieren hacer contigo, no hay ningún problema. ¿Ya? No quiere decir que no tengan esa estructura, pero como es la que uno tiene en la cabeza, ¿verdad? Entonces, aviso. Porque como incluso, digo, uno ve unos avisos en el archivo de protocolos y van así, van tan sencillos, así seguidos, como ustedes lo pueden hacer, y solo dice aviso. Aquí tengo que dice aviso, 2 puntos, que se procedió a cancelar la escritura pública número 4 autorizada en la ciudad de Guatemala el 8 de agosto del presente año. En el registro notarial aplicado. En el registro notarial aplicado. Punto de aparte, ponen firma el sello y listo. Ahí está su aviso. Al principio que les explicaba era todo lo que piden a veces en el archivo de protocolos que no deberían, pero a veces hay que hacer las cosas como se hacen. ¿Qué era la frase? Lo firmamos. Primero ponen su firma, hacen su firma, y pues, como no tienen en serio, pues ponen el licenciado o como ustedes quieran, ¿verdad? Le ponen su dato, ¿verdad? Para que sea un poco ejemplo. En la primera línea que pusimos. Bien, muy bien. La verdad es que no hay que hacerlo como ellos quieran. Artículo 110 del Código Notariado. A mí me dicen eso y de veras subo con la directora. Sí, es que no nos pueden crear, modificar nuestros derechos. El artículo 36 solo menciona que debemos emitir un aviso.
Ese aviso, oigo que nos preguntan con mayúscula, con minúscula, ese aviso, el notario debe ser creador del instrumento público y de los documentos que firma. Este es un documento notarial, que lo va a firmar un notario. Y no podemos permitir que nos digan la forma como debemos de redactar los instrumentos públicos, tampoco mucho menos cómo tenemos que emitir los avisos, porque están haciendo modificación, infringiendo el principio de especialidad o de unidad de contexto regulado en el artículo 110 del Código Notarial. Yo no me avergüenza decirlo, yo he cancelado escrituras porque a última hora no quieren firmar o porque se les configuró la impresora y mandamos nuestro aviso, remitimos nuestro aviso tal como lo decimos. Señora directora del Archivo General de Protocolos, de manera atenta le aviso que la escritura número 20 de fecha 9 de agosto del año en curso fue cancelada. No tenemos por qué explicar por qué la cancelamos. Secreto profesional. Si las personas se arrepintieron, es parte del secreto profesional. No tenemos por qué explicar. Es como cuando vamos a salir del territorio nacional. Señora directora, le aviso que de tal fecha a tal fecha me ausentaré del territorio nacional. No tenemos que avisar a dónde vamos, por qué vamos, con quién vamos. No tenemos que avisar. Solamente que nos vamos a ausentar del territorio nacional. Nada más. Igual, la escritura cancelada, cuando la redactamos y la cancelamos, la palabra cancelada y nuestra firma. Y ahí está. No tenemos por qué explicar por qué la cancelamos. El notario no tiene por qué dar explicaciones. Entonces, esas son, aquí son unas anotaciones, a qué funcionario se dirige, dentro de qué plazo debe de remitirse, qué clase de papel se redacta, qué consecuencia hay si no remitimos ese aviso, hay que ver qué consecuencia, qué pasa, artículo 7 y 101 del Código Notariado, qué pasa si no cumplimos con el aviso, qué debe de contener. Pues lo que debe de contener es el número de la escritura y la fecha. Eso es lo que debe de contener. Y la firma, por supuesto, y el sello del notario. Bien, entonces ahí tenemos ya lo de la escritura. Ahora vamos a ver, según el programa, las formalidades y los requisitos. En cuanto a los requisitos, creo que abundantemente lo planteamos en el semestre pasado. Requisitos no esenciales que están en el artículo 29 del Código de Notariado, requisitos esenciales que están en el artículo 31 del Código de Notariado y los requisitos especiales que están regulados para el caso de los testamentos y las donaciones por causa de muerte en los artículos 42, 44 del Código de Notariado. Esas son las formalidades. Ahora, los requisitos que vamos a cumplir. ¿En qué clase de papel, pregunto? Quien quiera responder, levanta la mano y me dice, ¿en qué clase de papel redactamos la escritura pública? Papel que sea. Papel sea que sea. ¿Alguien más? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿En qué clase de papel redactamos una escritura pública? Eso me lo tendría que contestar en coro. Sí, porque te quedas sorprendido si las respuestas son correctas. La escritura pública se redacta en papel sellado especial para protocolo. Y entonces tenemos que ver qué requisitos debemos de cumplir en el protocolo. Y nos vamos a ir al artículo 13 del Código de Notariado. ¿Qué formalidades debemos de observar en el protocolo? Aparte son las formalidades del instrumento público que están en el 29, en el 31, en el 42, en el 44. Pero las formalidades que debemos de observar en el protocolo las vamos a encontrar en el artículo 13 del Código de Notariado. Ahí vamos a encontrar. A ver ahora, ¿en qué clase de papel se redacta una escritura pública? Sí, así tiene que ser. Así tiene que ser. Pues eso lo pone el papel sellado, ¿sí? Si me le dice el protocolo, tampoco sirve. Es que este es el tema del notariado.
Y por eso yo les digo, traten de no hablar a la mitad, porque escribimos a la mitad. Y la nota es a la mitad. Esa es la cuestión principal. Bien, entonces, las formalidades están en el artículo 13, numeral 6, que tiene el Código Notariado. Vamos a leer el artículo 13, numeral 1. Por favor, artículo 13, numeral 1. Artículo 13. En el protocolo deben llenarse las formalidades siguientes. Numeral 1. Los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano, de manera legible y sin abreviaturas. Muy bien. Vemos entonces que se van a redactar en español, bueno, el idioma oficial, quiero decir. Se van a redactar en el idioma oficial a mano o a máquina. ¿Qué sucede en el caso del testamento? ¿Qué sucede si llaman al notario y dicen, licenciado, es el ámbito aquí, licenciado, estoy en casa y aprovechando que tengo un tiempo quisiera autografiar mi testamento. Pero no puedo salir, me da pena salir y mucho tráfico, preferiría que usted venga. Y el notario va y empieza a redactar. El notario puede llevar su equipo de computación, su impresora, empieza a redactar. Y se van a poder ver. Ya no podemos seguir. Pero en el caso de los testamentos, y como el artículo 42 del Código Notariado, prevalece el principio que se llama unidad de acto. Y ese principio de unidad de acto determina que el testador, los testigos y el notario deben de estar reunidos en un solo acto. Y eso lo debe consignar el notario en la escritura del testamento. Lo debe de redactar. Y por eso los testamentos hay que consignar la hora en que empieza y la hora en que finaliza. La hora en que finaliza. No cuántos minutos más tarde, no, porque eso no es hora. La hora en que termina. Las 16 horas con 35 minutos. Esa es la hora que termina. Y entonces, no podemos cancelar esa escritura. Se fue la corriente. Retiramos el papel sellado de la impresora, sacamos nuestro bolígrafo y lo redactamos a mano. Aplicando el artículo 13, numeral 1. Lo podemos redactar mitad en máquina, mitad a mano. Entonces, inclusive, si el notario quisiera, aunque no es necesario, si el notario quisiera, pudiera hacer alguna observación. Porque acordémonos que en el caso de los testamentos tenemos que ver que quede bien protegido. Porque una vez fallecido el otorgante, puede resultar algo que lo impone. Y entonces no sería aconsejable, no es necesario que lo aconsejable, que el notario hiciera una observación. ¿Por qué aparece una parte escrita a máquina y por qué otra parte escrita en forma hológrafo? ¿Verdad? Bien. Entonces, ese es uno de los requisitos, de manera legible, sin abreviaturas, en el idioma oficial, artículo 13, numeral 1. Vamos a ver el numeral 2. Numeral 2. Los instrumentos llevarán numeración cardinal y se escribirán uno a continuación de otro, por riguroso orden de fechas y dejando de instrumento a instrumento, solo el espacio necesario para las firmas. Este se llama principio de instrumento continuo, uno a continuación de otro. Por aquí habíamos hecho algún ejemplo donde habíamos redactado, habíamos simulado la hoja de papel sellado especial para protocolo y va a llevar el número 1 en la ciudad de Guatemala, el 9 de agosto del 2024, ante mí, notario, comparece y va a redactarse el instrumento público, viene el otorgamiento de las partes y viene la autorización. Y la firma del notario. Y a continuación vendría el número 2. Es decir, que se van a redactar uno a continuación de otro, solo dejando el espacio necesario para las firmas. Ese es un principio que en la doctrina notarial se le llama principio de instrumento continuo. Hay otro principio, pero no se aplica en Guatemala, se aplica en otros países,
que se llama principio de cabeza de folio. Pero eso no se aplica en Guatemala, sino que aquí aplicamos este principio de instrumento continuo, dejando únicamente el espacio necesario para las firmas. Vamos a leer el numeral 3 del artículo 13. El protocolo llevará afiliación cardinal escrita en cifras. En el protocolo, yo me recuerdo que era una pregunta en una de las variantes de los exámenes del semestre pasado, y alguien dijo, sí, a mí me venía la pregunta. ¿En qué casos en el protocolo pueden consignarse cifras? ¿En qué caso el notario va a consignar cifras en el protocolo? Pues esta es una, en la foliación, escrita en cifras. Este es uno de los casos en que el notario va a consignar cifras en el protocolo. La propia ley se lo permite. El otro caso está en el artículo 16, en el índice. En el índice podemos consignar abreviaturas, podemos consignar cifras, porque no es un instrumento público, es un documento notarial, el índice. Aquí podemos consignar cifras porque está fuera del instrumento público. Esto va en el margen superior, o en medio, o en la parte inferior. Lo importante es que se le consigne la foliación. Un estudiante me dice el año pasado que dice que mi examen me fue mal porque la foliación la consigné en la parte de abajo. No tendría por qué haber leído mal, porque el artículo no regula en qué parte va la foliación. Lo importante es que tenga foliación, eso sí. Si no tiene foliación, sigue. Claro, le va a mejorar los puntos cuando realizan la práctica. Pero la foliación puede ir en el superior derecho, en el superior izquierdo, en el superior en el medio, puede ir abajo. Es decir, la ley no determina, lo que exige es que tenga foliación. Y entonces ahí tenemos los casos en que el notario puede consignar cifras. En la foliación, porque va fuera del instrumento público. En el índice, porque el artículo 16 del Código Notarial no lo permite. Y en las transcripciones, cuando vamos a transcribir en una escritura pública una resolución que puede ser judicial o puede ser administrativa, pues debemos de copiar textualmente como está, textualmente. Abrimos las comillas y lo copiamos textualmente. Si tiene abreviaturas, si tiene cifras, tenemos que copiarlo textualmente. ¿Sí? Entonces a eso se refiere el numeral 3. Vamos a leer el numeral 4, por favor. En el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará a lo expresado en letras. Vamos a ver que en los instrumentos públicos, ¿cuál es el motivo de esto? Bueno, acordémonos que cuando aplicamos la interpretación de la ley, pues tenemos que determinar ciertos procedimientos, ciertos principios. Pero el principio de seguridad jurídica es un deber del Estado dar seguridad. No dice clase de seguridad, pero a nosotros nos interesa la seguridad jurídica de los documentos o los instrumentos públicos que autorizamos. Es un deber del Estado. Por ese deber del Estado le confiere la fe pública a ciertos funcionarios, entre los cuales está el notario. En el cuerpo del instrumento, por eso aquí se puede consignar cifras. En el cuerpo del instrumento, el legislador quiere decir, en el instrumento público, las cantidades, las fechas, los números se consignarán con letras, no en cifras. ¿Por qué? Por el principio de seguridad. El número 3 lo podemos convertir en número 8. El número 1 lo podemos transformar en número 4. Entonces los números o las cifras, mejor dicho, las cifras permiten alteración. Y para evitar la alteración en las cifras, el legislador determina que las cantidades, el
precio, la estimación en el caso de las donaciones, las fechas, el cómputo del plazo, la fecha del pago, las fechas, los números, la ubicación del inmueble, y cuál es la dirección del inmueble, y cómo está inscrito en el registro de la propiedad, debe de consignarse en letras. Y ustedes que están estudiando Derecho Mercantil van a encontrar este principio en los títulos de crédito. En los títulos de crédito está el principio de que debe de prevalecer lo que está escrito en letras y que no puede haber contradicción entre lo consignado en cifras y consignado en letras. Ustedes van a una institución bancaria y le ponen al viajero pagador el cheque, en letras se consigna 1000, pero en cifras consignaron 100, no se lo van a pagar. Lo mismo sucede cuando presentamos en el registro de la propiedad y el operador encuentra que lo escrito en letras difiere de lo consignado en cifras, entonces no lo van a operar, lo van a suspender. Entonces es mejor consignar todo en letras. Estamos leyendo entonces el numeral 4, nos tocaría el 5. Usted, por favor, numeral 5 del artículo 3. Los documentos que deban concertarse o las partes conducentes que se transcriban se copiarán digitalmente. Como habíamos dicho, en algunas escrituras públicas hay que transcribir algunas actuaciones que pueden ser de naturaleza administrativa o que pueden ser de naturaleza judicial. Por ejemplo, en el artículo 324 del Código Procesal Civil y Mercantil, no sé si alguien tiene su Código Procesal Civil y Mercantil, y vamos a ver que en el artículo 324 debemos de transcribir una actuación judicial y una resolución judicial. Por favor. Artículo 324. Escrituración. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al imputado el término de 3 días para que otorgue la escritura transativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este. En la escritura se transcribirán el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. En la escritura se transcribirán, gracias. En la escritura se transcribirán el acta de remate. Esa es una actuación. Y el auto que apruebe el proyecto de liquidación. Esa es una resolución. Esa es una resolución. Entonces vemos que ahí hay que transcribir. Y cuando vamos a transcribir, como la ley lo exige, resoluciones administrativas, resoluciones judiciales. Hay resoluciones administrativas de derecho público y hay resoluciones administrativas de derecho privado. Los bancos, cuando conceden un crédito, un préstamo hipotecario, el punto de acta de la junta directiva del banco debe de transcribirse en la escritura pública. ¿Y qué hacemos en este caso? Vamos a consignar que tengo a la vista la resolución judicial que literalmente dice, abrimos comillas y la transcribimos textualmente, tal como está la resolución judicial. Si hay abreviaturas, si hay cifras, los artículos van a estar consignados en cifras y entonces vamos a transcribir en este espacio donde consignamos las comillas, debemos de consignar. En una oportunidad llega una persona y me dice, fíjese que tiene identificación de persona. Bueno, la certificación te acredita la identificación de persona. Pero uno de los nombres estaba escrito en abreviaturas. Así estaba uno de los nombres en abreviaturas. En el instrumento público no podemos consignar abreviaturas. ¿Qué hicimos? Tengo a la vista la certificación de partida de nacimiento donde constan los nombres con que se identifica la otorgante. La que en la anotación literalmente dice. Y copiamos textualmente el contenido de la anotación, donde consta la identificación de persona. Porque si lo transcribimos solo así, no lo suspenden porque no podemos consignar abreviaturas. Bien, estamos en el numeral 5, ya solo nos falta el numeral 6. A ver, ¿quién no lo ha leído? Usted, numeral 6. Numeral 6.
La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para la intercalación de documentos que se protocolen o en el caso de que el notario hubiera terminado la serie. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a ver que las hojas de protocolo, ahí vamos a usar para dar ilustraciones. Las hojas de protocolo tienen una numeración fiscal y tienen un número de registro. Esta es la 25, esta va a ser la 26, esta va a ser la 27 y así sucesivamente hasta terminar las hojas que pagamos el impuesto. Entonces vamos a pagar el impuesto. Cada lote, y eso está en la ley de timbre fiscal y papel sellado especial del protocolo 24-25, aquí leyendo ya estos artículos, cada lote tiene 55 hojas. Y esas 55 hojas van a formar el lote y van a llegar hasta la última, número 1, por la que va a ser la número 50, digamos. Esta es la última hoja. Cuando se termina ese lote, por supuesto que antes, porque el notario debe ser revisor. Ya tengo 40 hojas, tengo 45, me hacen falta, voy a ir a pagar el impuesto y me van a dar otro lote de otras 55 hojas. Pero ya no va a tener número 51, tendrá número 300 o número 500. Ahí se interrumpió la numeración. Ese comprobante que nos da en la Superintendencia de Administración Tributaria, tenemos que agregarlo en los atestados para demostrar por qué esta es la 50 y aquí la siguiente es 300, porque se interrumpió la numeración fiscal. Esa es una de las formas que permite la ley. Cuando se termine las hojas de protocolo que nos dieron en el orden. Y la otra forma es en el sentido estricto. Dame a favor de recoger las hojas. Y la otra forma es cuando vamos a protocolizar. Esto es protocolizar. Introducir un documento público o privado entre dos hojas de papel sellado especial para el protocolo. Aquí está la 25, aquí está la 26, pero hay un agente, una diferencia. Entonces, esas son las dos formas que regula el artículo 13, numeral 6, en las que puede interrumpirse la numeración fiscal. Esas son las formalidades que debemos de observar en el protocolo. Los requisitos, esos son los requisitos y las formalidades de los instrumentos. Eso los mismos en el semestre pasado, esenciales, no esenciales y especiales. Sí, por favor. Hay un punto 7 todavía. ¿Perdón? Hay un punto 7 del artículo. Por favor. Los espacios en blanco que permitan intercalaciones se llenarán con una línea antes de que sea firmado el instrumento. Muy bien. Si dejamos algún espacio en blanco, al terminar, al llegar al punto final, pues tenemos que cerrar con violes o con línea, a tal manera que no permita intercalaciones. ¿Sí? En el registro de la propiedad, cuando se presenta el testimonio, y hay muchos espacios en blanco, una línea acepta, pero si hay más de 2 líneas, 3 líneas, suspende. Lo suspende porque dejó espacios en blanco. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Cosas muy, tal vez dirán, insignificantes, pero que pueden tener consecuencias para nuestros clientes. Si esta escritura se sustrae, no, lo único que tiene que hacer es llenarlo y volver a extender un nuevo testimonio. Eso es lo que tiene que hacer. Bien, si no hay dudas, la próxima semana nos toca virtual. El jueves hay feriado porque hay feria. Sí, el jueves es feriado porque hay feria. Pero no nos afecta porque es jueves. El día viernes estaremos virtualmente con ustedes, igual que el lunes. Y que tengan un buen fin de semana, que la pasen bien. Gracias.